El orgullo construye castillos, pero también los convierte en prisiones. El rey Magnus lo tenía todo: riqueza, poder y un nombre temido en todas las fronteras. Pero cuando la enfermedad tocó a su puerta, descubrió que ni su oro ni sus ejércitos podían salvarlo. Fue entonces cuando un gesto de humildad, pequeño y sencillo, se convirtió en la llave que abrió la puerta que su soberbia había mantenido cerrada toda la vida. Quédate conmigo, porque esta historia revela un secreto que puede transformar también tu manera de ver la vida. El rey Magnus gobernaba desde una altura que no era solo física, sino también espiritual. Su palacio, una maravilla de mármol y oro, era un laberinto de pasillos fríos y silenciosos, donde el único sonido que se atrevía a romper la quietud era el eco de sus propios pasos sobre el suelo pulido. Desde los enormes ventanales de su salón del trono, el mundo parecía un mapa perfectamente ordenado, un tablero de juego donde él era el único jugador que movía las piezas. Amaba a su reino, sí, pero lo amaba como un artesano ama su obra, con la distancia del creador que admira su perfección, pero no se mezcla con el barro del que fue hecha. Su espalda jamás se había doblado, ni ante enemigos en el campo de batalla, ni ante consejeros en su corte. Su palabra era ley y su mirada un juicio. Su gran virtud era un inquebrantable sentido del deber, pero su defecto era una soberbia tan alta y fría como las torres de su castillo. Confundía el eco de su propia voz con la verdad del universo, y en su soledad creía que la fuerza de su voluntad era un escudo suficiente contra cualquier mal que pudiera acechar más allá de sus murallas. Cada atardecer, la luz del sol poniente se colaba por una ventana altísima, dibujando en el suelo una reja dorada, la metáfora perfecta de su existencia, una prisión de lujo que él mismo había construido. Todo comenzó de una forma casi insignificante, con un cansancio que ninguna cama de plumas podía aliviar. Al principio, el rey Magnus lo ignoró, atribuyéndolo a las largas horas de gobierno, al peso de la corona. Pero el cansancio no se fue. Se instaló en sus huesos y se convirtió en un frío que parecía nacer desde dentro, un invierno personal que ni las chimeneas más grandes del palacio lograban calmar. Se arropaba con las pieles más finas, bebía los vinos más cálidos, pero el frío persistía como un fantasma aferrado a su alma. Pronto, los mejores médicos del reino y de tierras lejanas fueron convocados. Llegaron con sus libros de tapas de cuero, sus maletines llenos de pócimas exóticas y susurros en lenguas antiguas. Examinaban al rey, tomaban su pulso, observaban su lengua y al final todos sacudían la cabeza con la misma expresión de impotencia. Cada día que pasaba, el rey sentía como su legendario poder se desvanecía, como su cuerpo se convertía en un reino rebelde que ya no podía gobernar. El hombre que había sometido a naciones enteras ahora era un prisionero dentro de su propia piel, y por primera vez en su vida, en el silencio de sus aposentos, el rey Magnus comenzó a conocer el miedo. El frío ya no era solo una sensación interna, se había hecho visible. Una fina capa de escarcha parecía cubrir su piel por las mañanas y su aliento se condensaba en el aire de sus aposentos, incluso en los días más cálidos. La enfermedad, como una hiedra venenosa, trepaba por su cuerpo, debilitando no solo sus músculos, sino también su autoridad. Los decretos reales esperaban su firma, pero su mano temblaba tanto que su sello, antes un símbolo de poder incuestionable, ahora era una mancha incierta sobre el pergamino. La corona, antes una extensión de su voluntad, ahora pesaba como una roca sobre su cabeza, un recordatorio constante de la fuerza que ya no poseía. Un día intentó caminar por los jardines reales, un lugar que siempre le había transmitido una sensación de orden y control.
pero mientras avanzaba por los senderos de grava, le pareció que las flores más cercanas a él inclinaban la cabeza, marchitándose a su paso, como si el invierno que llevaba dentro contagiara a todo lo que tocaba. Su voz, aquel trueno que había hecho temblar a embajadores y generales, se había reducido a un susurro frágil. En las reuniones del Consejo, sus ministros se inclinaban hacia adelante, fingiendo escuchar, pero sus ojos delataban la verdad. Estaban escuchando a un eco, a un fantasma que ocupaba el trono. Cada pequeña derrota era una grieta en la armadura de su orgullo. La incapacidad de subir una escalera sin ayuda, la necesidad de que le leyeran los informes porque su vista se nublaba, la comida que se enfriaba en el plato porque no tenía apetito. Todo ello era una humillación silenciosa que se acumulaba día tras día, un veneno más lento pero igual de letal que la propia enfermedad. El palacio, que una vez fue el epicentro de su poder, se convirtió en el escenario de su aislamiento. Los médicos, tras agotar su ciencia y su magia, dejaron de llegar con promesas y elixires. Ahora solo ofrecían silencios compasivos y miradas de lástima, que para el rey Magnus eran más hirientes que cualquier diagnóstico fatal. El silencio en los pasillos se había transformado. Ya no era el silencio del respeto y la disciplina, sino el silencio pesado de la espera, el silencio que precede a la caída de un gigante. Estaba lleno de susurros que se arrastraban por las esquinas, conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando él se acercaba. No necesitaba oír las palabras para saber de qué hablaban. Hablaban del futuro, un futuro en el que él ya no era el protagonista. La herida emocional más profunda se abrió durante una tensa reunión sobre una disputa fronteriza. Impulsado por un último vestigio de su antiguo yo, intentó ponerse en pie para imponer su criterio, para recordarles a todos quién era el rey. Pero una oleada de debilidad lo devolvió a su asiento con la misma contundencia que un golpe. Durante un instante, la sala quedó en un silencio absoluto y vergonzoso. Nadie se atrevió a mirarlo. Vio en sus rostros no la lealtad, sino la incomodidad de quien contempla el final de una era. En ese momento comprendió que ya no era un rey enfermo. Era un obstáculo, un recuerdo viviente que impedía que el reino siguiera adelante. Esa noche no durmió. No era solo la enfermedad lo que lo consumía, era la soledad. Una soledad tan vasta y fría como el reino que sentía escurrírsele entre los dedos. Llegó la noche en que todo se rompió. Postrado en su inmenso lecho, rodeado de sábanas de seda y cojines bordados en oro, el rey se sentía más prisionero que nunca. La opulencia de su alcoba se había convertido en una burla, un decorado inútil para el drama de su decadencia. La luna llena se colaba por el ventanal, bañando la habitación en una luz pálida y fantasmal, que hacía que las sombras parecieran más profundas. Con la garganta seca, extendió una mano temblorosa hacia una copa de plata que había en su mesilla. Al levantarla, su propio reflejo lo devolvió a la realidad. No vio al rey Magnus, el conquistador, el legislador. Vio el rostro de un extraño, un hombre demacrado con la piel traslúcida pegada a los huesos, unos ojos hundidos en cuencas oscuras que gritaban un miedo primordial, el miedo a desaparecer. Dejó caer la copa y el sonido metálico resonó en el silencio como el toque de una campana fúnebre. Fue entonces cuando, a través de la puerta entreabierta de sus aposentos, llegaron las voces de sus consejeros más cercanos. Hablaban en voz baja, creyéndolo dormido o demasiado débil para oír. No hablaban de su recuperación, sino de su sucesión. Discutían sobre la transición de poder, sobre cómo mantener la estabilidad del reino, sobre quién sería el más adecuado para llevar su corona. Cada palabra fue un clavo en su ataúd. En ese instante, el hombre más poderoso del mundo, el que nunca se había doblegado, se sintió completamente solo y abandonado,
un náufrago en un mar de riquezas inútiles. El orgullo se hizo añicos y bajo los escombros solo quedó un hombre pequeño y asustado, atrapado en la oscuridad sin ninguna salida a la vista. En la quietud rota, solo por el eco de esas palabras crueles, el rey Magnus no sintió rabia, ni siquiera tristeza. Sintió un vacío absoluto, como si el suelo bajo su lecho se hubiera desvanecido, dejándolo caer en una oscuridad sin fin. Era la rendición, el último bastión de su orgullo, esa fortaleza que había resistido ejércitos y traiciones, se derrumbó no por un golpe de espada, sino por el peso insoportable de la verdad. Ya no era un rey ni un hombre, solo era un final. Y fue en ese preciso instante de aniquilación total, cuando no quedaba nada que defender, que la pesada puerta de roble de sus aposentos se abrió con un suave gemido. No entró un médico con una nueva pócima inútil, ni un consejero con un pésame ensayado. Quien cruzó el umbral fue un hombre anciano, tan viejo que su espalda estaba permanentemente inclinada, como si hiciera una reverencia constante a la tierra. Vestía ropas sencillas, del color del campo seco, y sus manos, nudosas y agrietadas, parecían raíces de un árbol milenario. No traía consigo cofres con oro ni pergaminos con promesas. En sus manos solo sostenía un pequeño manojo de hierbas frescas, que desprendían un aroma profundo a tierra mojada después de la lluvia, el olor de la vida misma. Sin pedir permiso, sin pronunciar una sola palabra, el anciano se acercó a la chimenea, avivó las brasas y puso un pequeño caldero y con agua. Con movimientos lentos y deliberados, desmenuzó las hierbas y las dejó caer en el agua hirviendo. Un vapor fragante comenzó a llenar la estancia, un aroma que no era de palacio, sino de bosque, de humildad. Se acercó al lecho del rey, le ofreció la humeante taza de barro, y por primera vez el rey Magnus, el hombre que nunca había aceptado nada que no hubiera conquistado, levantó sus manos temblorosas y recibió. No fue solo el calor del té lo que sintió recorrer su cuerpo helado. Fue un sorbo de algo que había olvidado, algo que su poder le había hecho despreciar, la simple y pura bondad de un extraño. Fue un sorbo de humildad, una luz tibia que comenzó a disipar la oscuridad glacial que lo consumía desde dentro. La recuperación del rey Magnus no fue un milagro repentino, sino un lento y consciente despertar, como la tierra que se descongela tras un largo invierno. Cada día, con cada sorbo de aquella infusión humilde, no solo sentía cómo el calor volvía a sus extremidades, sino cómo se derretía la coraza de hielo que había rodeado su corazón durante tantos años. Una mañana, la luz del sol entró por el ventanal y por primera vez no dibujó en el suelo la reja dorada de una prisión, sino un camino de luz que lo invitaba a salir. Se levantó y aunque sus piernas aún flaqueaban, su voluntad era firme. No llamó a sus sirvientes para que le trajeran sus ropajes de seda y terciopelo. Pidió las ropas más sencillas que hubiera en el palacio, las de un jardinero, las de un hombre común. Su primera orden como un hombre renacido no fue convocar un banquete para celebrar su regreso, sino bajar de su trono, cruzar las enormes puertas del palacio y caminar entre su gente. Por primera vez sintió el barro de las calles en sus botas, el bullicio caótico y vibrante del mercado en sus oídos. Escuchó las risas de los niños que corrían sin saber quién era él. Olió el pan recién horneado, vio el cansancio y la esperanza en los ojos de los mercaderes. Se detuvo a hablar con una anciana tejedora y en lugar de darle una orden, le hizo una pregunta que jamás había formulado en su vida. ¿Cómo es tu día? Su voz, antes un trueno de mando que exigía obediencia, se había convertido en un murmullo sincero que buscaba comprensión. El palacio dejó de ser su fortaleza y se convirtió en un hogar.
Las puertas, antes siempre custodiadas, se abrieron de par en par, y el trono, antes un pedestal de aislamiento, se convirtió en un simple asiento desde el cual escuchar, aprender y servir. El rey no solo había sanado su cuerpo, había encontrado el alma que su corona le había ocultado. El rey Magnus comprendió entonces la gran paradoja de su existencia. Había pasado toda su vida construyendo muros para proteger su poder, solo para descubrir que se había amurallado a sí mismo, encerrándose en la habitación más pequeña y solitaria del mundo, su propio ego. La enfermedad no había sido su enemiga, sino su maestra. Le había despojado de todo aquello que creía que lo hacía fuerte, su autoridad, su riqueza, su orgullo, para mostrarle dónde residía la verdadera fortaleza, en la capacidad de ser vulnerable, en la valentía de pedir ayuda, en la sabiduría de reconocer que no era más que un hombre. La cura no estaba en el poder de un decreto real, sino en la sencillez de una hierba ofrecida por un campesino, en un gesto de pura humanidad que no pedía nada a cambio. Y esta lección, tan profunda y tan clara, resuena más allá de los muros de aquel reino lejano, llegando hasta nosotros, porque todos, de una forma u otra, construimos nuestros propios castillos de orgullo. Todos tenemos puertas cerradas con el cerrojo del miedo a parecer débiles. Quizás la ayuda que tanto necesitas no llegará con el estruendo de un ejército ni con el brillo del oro. Tal vez te está esperando en la forma más simple e inesperada, en una palabra amable de un amigo, en una mano tendida que no te atreves a tomar, en el coraje de decir, no lo sé, necesito ayuda. Porque la humildad no te hace más pequeño, te hace lo suficientemente grande para ver lo que el orgullo te oculta. La historia del rey Magnus es en el fondo un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Quizás no tengamos reinos de mármol ni coronas de oro, pero cada uno de nosotros construye sus propias murallas. Levantamos fortalezas con nuestros logros, nuestras certezas y sobre todo con nuestro orgullo, creyendo que nos protegen del mundo exterior. Pero con el tiempo, esas mismas murallas que nos dan una falsa sensación de seguridad se convierten en los barrotes de nuestra propia celda, aislándonos del calor de una mano amiga, de la sabiduría de un consejo inesperado, del simple y sanador acto de reconocer que no podemos con todo solos. ¿Y tú, qué puerta en tu vida se mantiene cerrada por el miedo a parecer vulnerable? ¿Qué ayuda silenciosa estás rechazando porque no viene envuelta en la grandeza que tu orgullo exige? A veces, la enfermedad que nos consume no es física, es la soledad que nace de creernos autosuficientes, el frío que se instala en el alma cuando olvidamos cómo recibir. Tal vez la cura que tanto buscas no está en una conquista más, sino en una rendición honesta, porque al final, la lección más grande que el rey Magnus y aquel anciano nos dejaron es una verdad tan sencilla como profunda, una que a menudo olvidamos en nuestra carrera por ser más fuertes, más sabios, más invencibles. Nos enseñaron que el orgullo nos convence de que bajar la cabeza es un signo de derrota, cuando en realidad es el primer gesto para poder ver las flores que crecen a nuestros pies. Nos hace creer que pedir ayuda es admitir un fracaso, cuando es el acto de mayor valentía que un ser humano puede cometer. El orgullo nos encierra en el eco de nuestra propia voz hasta que nos quedamos sordos a la música del mundo. Por eso, la frase que resume este viaje, la llave que abrió la celda del rey y que puede abrir la tuya, es esta: la humildad no te hace más pequeño, te hace lo suficientemente grande para ver lo que el orgullo te oculta. Repítela en silencio, siente su peso, su verdad. No se trata de encogerse, sino de expandirse más allá de los límites de tu propio ego para poder conectar, sanar
y finalmente, ser libre. Si esta historia ha encendido una pequeña luz en tu interior, si ha resonado con alguna batalla que estés librando en silencio, te invito a formar parte de este viaje. Un simple me gusta es una forma de decir que este mensaje importa. Suscribirte a nuestro canal es unirte a una comunidad de personas que creen que las historias pueden sanarnos y recordarnos lo que es verdaderamente esencial. Y si mientras escuchabas ha venido a tu mente el rostro de alguien que quizás necesite oír esto, alguien que esté atrapado en su propio castillo de soledad, compartir este vídeo puede ser ese manojo de hierbas humildes que le ofreces sin pedir nada a cambio. Puede ser ese pequeño gesto de humanidad que lo cambie todo. Gracias por haber llegado hasta el final, por abrir en tu mente y tu corazón. Nos vemos en la próxima historia, en el próximo viaje hacia el interior.